Muy buenos días, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hemos llegado a casi nuestro final de periodo. Próximamente les estaré enviando el plan trimestral de nuestro segundo trimestre y pues la idea es que cerremos o finalicemos nuestras temáticas de la manera más, digamos que enérgica posible, ¿vale? Espero que hayan entregado sus trabajos, que se hayan puesto al día con sus demás asignaturas. Y pues no siendo más este saludo inicial, quiero empezar con la clase de la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que a manera personal me parece muy interesante y es la geografía del continente asiático, la geografía política, ¿vale? Tomamos fecha, porfa, del día de hoy. Traemos nuestro cuaderno para hacer nuestros apuntes pertinentes. Fecha, entonces tenemos 28 de mayo, UTP número 12. Tema, desempeños 1 y 2. Porfa, tomen apuntes porque esto va a ser supremamente importante. Los apuntes le van a evitar usted volver a revisar los videos, ¿cierto? Si usted tiene una información clara y concisa. Bien, como hoy vamos a ver el continente asiático, pues tenemos que mirar unos antecedentes de este gran continente. Asia y Europa, pues digamos que no están separados geográficamente o físicamente por una línea o un canal, ¿cierto? Digamos que en el caso de África vemos que está separado y entendemos que África es este continente. Sin embargo, la frontera entre Asia y Europa en algunas ocasiones se vuelve confusa, ¿cierto? Entonces, es bueno que nosotros sepamos que hay un continente, un gran continente, que es el continente que se denomina como Eurasia, ¿vale? Que contempla estos dos continentes. Sin embargo, hay unas diferencias y esas diferencias radican básicamente en características étnicas, lingüísticas, históricas y culturales. Y esa va a ser la principal división de los continentes. Aquí tenemos una foto del continente euroasiático, de Eurasia, ¿cierto? Donde se contempla Europa, pero también se contempla Asia. Así entonces, para nosotros hacer una división de Europa y Asia, lo vamos a determinar acá en este mapa con el color rojo, ¿vale? Incluso algunas islas polinésicas también hacen parte de Asia, Japón, Rusia. Bueno, ahí vemos, digamos que grosso modo, muy por encima, el continente asiático. Acá por este lado tenemos a Europa y por este lado tenemos África. ¿Listo? Centrados en el continente asiático vamos a tener, ¿cierto?, los límites. Hacia el norte tenemos el océano Ártico, ¿cierto? Hacia el sur vamos a tener el océano Índico, el océano Pacífico al este, por este lado tenemos el Pacífico y digamos que se separa de Europa por algo que se llaman los montes Urales, ¿cierto? Y el mar Caspio, que es básicamente una zona de esta parte. El mar Negro, pues, y las montañas del Cáucaso, que son como básicamente esta parte de aquí, ¿vale? Varias divisiones allí que nos las da la geografía, sin embargo, no son tan claras. Tenemos 49 países asiáticos. Los podemos ver, digamos que rápidamente. Ustedes pueden detener el video y ver los nombres. Si bien, vuelvo y digo, no es necesario nosotros aprendernos de memoria todos estos nombres, pero sí es necesario nosotros tener más o menos idea, por ejemplo, de algunos países que se van a convertir en pues parte de la historia, de nuestra historia también, y parte de la historia a nivel universal, ¿vale? Entonces es para que ustedes lo revisen de una manera mucho más tranquila. Y pues nos vamos con algunas características propias de Asia. Tenemos unas características generales
en una primera parte, y es que este continente alberga del 60 al 61% de la población, es decir, allí en este continente vive más de la mitad del mundo. Entonces, eso es, digamos que bastante importante porque es un territorio donde habitan muchas personas. Nosotros podríamos revisar un mapa de poblacionamiento mundial y vemos que China e India pues son países supremamente poblados donde se alberga gran cantidad de la población. Tenemos 44 millones 579 mil kilómetros cuadrados, y entonces va a cubrir la superficie terrestre en un 30%. El 30% de nuestro planeta es de Asia. Acá tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos los montes de Nepal, que es una imagen muy linda. Y acá tenemos en Sri Lanka pues estos elefantes asiáticos. El idioma más hablado del continente asiático es el chino mandarín, pero digamos que sus dialectos y sus lenguas y los idiomas que hablan son muy numerosas. Solamente en la India se hablan 800 lenguas. Eso como parte del ejemplo. En la parte de Asia nosotros vamos a encontrar algo y es que vamos a tener a China como gran potencia económica y política. Y es una mezcla entre comunismo y capitalismo que se ha desarrollado a través de muchos años, y pues digamos que hasta el día de hoy esto perdura. Nosotros tenemos aquí entonces que el partido de China, que es el único partido que gobierna en este país, es fundado en 1921 y se establece como república. El Partido Popular Comunista de China se funda en 1921 y pues digamos que se establece como República Popular de China en el 49, después de la Segunda Guerra Mundial, por una lucha armada. Entonces esto lo vamos a revisar en historia también, pero ya vamos viendo cómo se relaciona la historia de la política con la Segunda Guerra Mundial, que es nuestro tema también en historia. Aquí pues vemos que es supremamente importante su escudo y su bandera. Acá nosotros vamos a tener entonces una foto de Mao Zedong y Nixon, presidente de Estados Unidos de la época, denominada como Guerra Fría, otro capítulo que vamos a revisar, pero pues digamos que aquí ya se empieza a ver cómo de alguna manera empiezan a haber roces, grandes disputas por potencias. La política de China pues básicamente ha sufrido cambios, pero digamos que esta es la forma en la cual ellos gobiernan, ¿no? Un partido comunista que todo lo gobierna, y digamos que hay algunas relaciones entre los veteranos del partido, el Consejo de Estado, el Congreso Nacional, la Comisión de Asuntos Militares. Digamos que hay una organización que depende de un partido central. Y pues digamos que China va a ser precisamente un líder en cambios que se van a hacer de manera global. Nosotros entonces encontramos en este mapa, digamos que China es la potencia, ¿cierto?, a nivel asiático, potencia que puede llegar incluso a compararse con la de Estados Unidos. Esto, pues digamos que en cuestiones de economía, ¿listo? Pero sin embargo, al tener un fuerte control económico, pues va a tener un fuerte control político dentro de su zona, ¿vale? Acá tenemos pues digamos que los desarrollos y digamos que la influencia de estos países en cuestiones económicas. Bien, acá pues básicamente vamos a ver una imagen de cómo esas dos superpotencias se están enfrentando, aunque desde el 2004, si no estoy mal, ya China supera a Estados Unidos económicamente hablando. Hay unos conflictos en Asia que a mí me gustaría revisar, ¿cierto? En ese orden de ideas vamos a mirar el conflicto palestino e Israel, ¿cierto?, que nos va a dar ciertas características que tenemos que revisar, porque el continente se mueve a través de esos pequeños
encuentros o esos pequeños o esas pequeñas disputas de poderes políticos que hay, ¿cierto? Hay una política de apartheid, acá vemos un muro, que nosotros veíamos también en África, donde en Sudáfrica los blancos vivían aparte de los negros y había educación para blancos y educación para negros. Acá pasa algo similar, pero es entre palestinos e israelitas, ¿vale? Judíos, básicamente. Hay unas condenas internacionales al Israel porque ha incumplido varias cosas, ha hecho ocupaciones ilegales y crímenes de guerra, y el pueblo palestino pues sigue resistiendo de alguna manera en sus territorios, ¿vale? Aquí una foto el Día de la Tierra, ¿cierto? Y pues digamos que la resistencia civil a esa ocupación ilegal y a ese apartheid pues convoca una huelga porque hace 41 años digamos que empezó la ocupación israelí en su territorio, ¿cierto? Y pues digamos que en esta foto lo que están haciendo es conmemorar el asesinato de 7 jóvenes que participaban en protestas en contra de ese apartheid. Hay un saldo de conflictos y hay una diferencia grandísima en este conflicto que se ve en Israel y Palestina, y es que el saldo de ese conflicto desde el año 2000 ha sido 9.000 palestinos, ¿cierto?, dados de baja, y según el Centro de Información Israelí por los Derechos Humanos en los territorios ocupados han muerto 1.246. Entonces vemos, por ejemplo, aquí una imagen de un posible protestante, una persona que está protestando por esta ocupación ilegal, ¿cierto? Que más adelante con el video de apoyo entenderemos un poco la historia de dónde nace este conflicto, y acá vemos pues un soldado israelí de ocupación. De hecho, esta foto es polémica porque este adolescente pues después aparece muerto, y pues digamos que hay cierta pugna, cierta disputa de por qué aparece muerto posteriormente a su detención. Pero pues digamos que esta es la imagen clásica que nosotros hemos visto dentro de estas protestas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Israel ganó unos territorios, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí, antes de 1946, el territorio palestino era rojo. Hacia 1947, según el plan de la ONU, ¿cierto?, que muchos países se opusieron, Israel debería tomar estos territorios, ¿cierto? De 1949 a 1967, Israel empieza a ocupar mucho más territorio palestino, y para el año 2000 las cosas estaban de esta manera, ¿vale? Eso ha hecho que las personas palestinas hagan protestas y se enfrenten en algunos momentos de forma violenta, porque pues para ellos y para muchos ojos del mundo esta lucha es injusta debido a, digamos, que la preparación del ejército israelí y la preparación de los protestantes, ¿cierto? Ocupaciones ilegales que han sido sancionadas por organizaciones mundiales. La resistencia civil en Palestina pues ha sido constante, pues porque ellos piensan que sus territorios, y como cualquier comunidad pensaría, sus territorios son sagrados y sus territorios pues deben ser respetados, y ellos han decidido de una manera cívica, desde su parte civil, no militar, enfrentarse al ejército israelí. Acá tenemos una imagen de unas protestas muy cercanas, o sea, cercanas a esta época. Y pues acá tenemos también una imagen de la libertad guiando al pueblo en la Revolución Francesa. Digamos que se ha hecho el paralelo por la calidad de la foto y digamos que un poco la protesta que se hace en Israel. Aquí tenemos varias caricaturas. Este tema ha sido de caricaturas. En la Segunda Guerra Mundial los judíos fueron presa de los nazis, pero ahora los palestinos son presa de los judíos. Acá tenemos otra caricatura para que ustedes la revisen un poco más detenidamente y le den pausa. Y acá tenemos una cuestión, y es que el equipo de fútbol de Argentina se negó a jugar en el país de Israel, un amistoso, porque ellos también creen que su ocupación y las sanciones que han hecho los organismos internacionales deben ser respetadas. Entonces es un tema de debate bastante interesante. Yo les voy a dejar un video de apoyo para entender
más a fondo el problema palestino y espero que tengan buena tarde.